Ahora mismo el espacio de la lista. El día de hoy estaremos conversando con Hugo Navarrete. Él es quien dirige hoy por hoy justamente todo el área de la parte química y científica de la Universidad Católica, y ellos justamente a través de la inversión de equipos especializados, a través de varios estudios con algunos científicos, han determinado que son varias las propiedades, principalmente las antiguas, que contienen pues plomo en justamente pues su contenido, algo completamente perjudicial para la salud de todos los ecuatorianos. Si bien es cierto, hemos hecho la investigación en Quito, esto no es exento de que puede estar pasando en otras ciudades del Ecuador, en donde no se están acatando las normativas, en donde grandes empresas han puesto primero sus ganancias antes que cuidar la salud de los ecuatorianos, algo que a largo plazo lo barato va a salir caro, y después incluso los mismos propietarios de estos negocios, por estar inmiscuidos con esta pintura, van a terminar perjudicados. Quiero agradecerle a Hugo Navarrete por acompañarnos de esta mañana aquí en el desarrollo de esta información y que justamente nos cuente. El día de ayer nosotros conversábamos con Miriam, ella hablaba desde la perspectiva de las sanciones que podrían tener toda la gente pues relacionada a la pintura y quienes vendan, digamos, pintura con plomo. Ella decía que las suspensiones podrían llegar hasta el cierre del negocio, pero va mucho más allá, es una corresponsabilidad. ¿De dónde nace esta investigación de la Universidad Católica del Ecuador? Que si bien es cierto, hoy como medio de comunicación lo hacemos público, pero es algo que ustedes ya vienen estudiándolo hace muchísimos años atrás. Sí, Carla, muchísimas gracias. El punto es que nosotros comenzamos con toda esta investigación, digamos, desde el 2015 aproximadamente, pero es una visión un poco retrospectiva. Comenzamos entendiendo que existe plomo en el ambiente. Pensábamos en un inicio que era la gasolina con plomo, evidentemente eso dejó su legado, trágico legado. Luego seguíamos avanzando para las otras fuentes de contaminación con plomo, que el uso de las tejas vidriadas, las losas que son vidriadas, y que se utilizaba las baterías que tienen plomo para hacer ese proceso. Luego seguimos avanzando hasta cuando en un momento dado también encontramos que en el país, hace aproximadamente 10 años, existía una normativa que no... Hace 10 años, sí, esto quiere decir que no es de ahora. Yo tuve la oportunidad de leer esta normativa y quiero justamente un poco profundizar en este tema. A ver, ¿de dónde viene esta normativa? ¿Viene directamente desde el Ministerio de Ambiente o desde el Ministerio de la Producción? Porque dice la normativa del Ministerio de la Producción que todo ser humano, que todo ecuatoriano tiene que gozar del derecho de poder vivir y tener bienes de buena calidad. Pero desde allí se hace un llamado al Ministerio de Ambiente para que justamente se estudie los niveles de plomo en la pintura. El Ministerio del Ambiente de alguna u otra manera podría estar, digamos, involucrado, pero quienes más intereses tienen son el Ministerio de Salud, porque a la larga esto afecta a la salud y eso es exactamente. Luego está el Ministerio de la Producción, porque la idea es que en el momento que produzcamos pinturas que cumplen con estándares internacionales, en ese momento el país también puede, o la industria podría exportar. Pero bueno, como digo, la industria de pinturas tiene una larga historia, son cientos de años que se han ido utilizando distintos tipos de pigmentos, ¿cierto? Se utilizaba mucho pigmento de plomo desde siglos antes de Cristo, y luego en nuestra época se utilizaba el carbonato de plomo, se utilizaba óxido de plomo, y se siguen utilizando varios compuestos que pigmentan, particularmente color amarillo, rojo, verde, algunas de estas combinaciones. Y para nosotros el punto más importante, como le decía, como universidad, era entender cuáles son las fuentes de contaminación, dónde se origina. En algún otro momento podemos discutir también las fuentes. O sea, me parece eso sí súper importante, las fuentes de contaminación, tomando en cuenta que ayer con Miriam decíamos, todas las pinturas van a tener plomo sí o sí, todas, no hay ninguna que salga cero, pero eso es también mediante la fabricación. Sí. Pero ¿qué incide, por ejemplo, en las que ya tienen niveles bastante altos? Porque uno puede llegar a entender que puede ser parte de la estructura, de la contaminación ambiental y demás de esos niveles bajos, pero ¿qué pasa cuando se encuentran, por ejemplo, más de 700 partes por millón? Eso lo único que quiere decir es que los fabricantes de esas pinturas no han cumplido con la normativa. Es más, están utilizando, creo yo, en algunos casos, pigmentos que no deberían estar permitidos que se usen. Y otro de los puntos importantes, si bien es cierto, esta normativa este acuerdo ministerial sale hace pocos días,
Pero lo que nosotros vemos también es que les dan 3 años para que para que esto cambie. Eso quiere decir que durante estos 3 próximos años puede haber mayores afectaciones a la salud. Todavía se puede seguir utilizando estos compuestos de plomo, y lo que significa a la larga, porque uno dice, bueno, está en la pared, está en las paredes exteriores, está en las vías, pero todas estas toneladas de plomo terminan en el agua, terminan en el aire, terminan en los mares, y como hemos hecho esta serie de programas, nos preguntamos por qué las conchas tienen plomo, y por qué tienen cadmio, y por qué los pescados. Entonces, por aquí es donde comenzamos, y aquí es este tema de la corresponsabilidad, de que en un momento dado lo que debemos exigir... Hugo, a ver, seamos sinceros, en Ecuador no sé qué tanto existe la corresponsabilidad, aquí tiene que haber una ley, porque si no hay una ley no se respeta y no se piensa justamente en la salud de los demás. La ley y aquí está. me voy exacto, y a eso me voy, pero si la ley permite más de 3 años, es decir, en estos 3 años puedo seguir vendiendo pintura con plomo a bajo precio, pero sigo perjudicando a más humanos. Carla, desde el 2015-2016 que nosotros ya entramos y desarrollamos un método para poder identificar y cuantificar el plomo en pinturas, porque una de las razones que no se ponía esto en la ley, como le digo, en esa época, en el 2016, era que no se contaba con laboratorios que puedan hacer esos análisis. Ahí es donde entró la Universidad Católica, desarrolló el método, ahora lo hace el INEN, con todo esto se hizo publicaciones y podemos controlar. La gran pregunta es, ¿cuánto está controlando el INEN? ¿Cuánto están controlando? Aunque el INEN no es un ente de control, es un ente de normativas, pero ¿cuánto realmente estamos nosotros, incluso como consumidores, exigiendo que en las etiquetas diga el contenido de plomo? Este es el punto, y ahí es donde va la corresponsabilidad, y por eso es que nos hemos metido durante todo este tiempo a tratar de informar y concientizar, no alarmar, pero sí concientizar de que todos estos pequeños, entre comillas, pequeños cambios que se van haciendo en las normativas y que exijamos que eso se cumpla, redundará en una mejor calidad de vida en un momento dado, en mejor calidad de alimentos y evitar enfermedades. Ahora, digamos en casa, tal vez muchos de ustedes nos están oyendo y dicen, bueno, yo vivo en una vivienda que tiene más de 20 años y en las viviendas antiguas es en donde pues había, digamos, mayor incidencia de plomo a través de la pintura porque antes no habían estas normativas. Sí, pero no en todo todas. Caso, ¿qué puede hacer la ciudadanía que hoy por hoy dice, bueno, quiero ser parte de esta corresponsabilidad, quiero cuidar la salud de mi familia, quiero cambiar las pinturas de mi casa? ¿Qué quiere hacer ahí? Porque tranquilamente puede llamar al pintor y le dice, ¿sabe qué? Elíjame la pared y vamos a poner una nueva. Cuando nosotros tenemos imágenes, incluso hemos podido determinar que detrás de una pintura de muy buena calidad y que no tiene plomo, sí puede esconderse una que tenga mala calidad, sí, y que tenga pues altos niveles de plomo, pero que sigue afectando la salud. Y hay pinturas nuevas que todavía tienen altísimos contenidos de plomo. Entonces, y me parece también que hubo un error en la construcción de la normativa, porque, por ejemplo, para pinturas de exteriores se permitía como 600 partes por millón. Encontramos esa pintura con 700 partes por millón. Y para el interior pinturas de interior se decía 100 partes por millón. Y para las pinturas de tráfico también creo que 600 partes por millón. Para mí uno de los errores garrafales es no haber entendido que las pinturas que están expuestas, ¿no es cierto?, más al ambiente, el ambiente y la pintura de tráfico y todo, se desgastan más rápido. Claro. Entonces va a haber más plomo disponible en el ambiente para contaminar. Mientras que el interior de la casa pinta pocas veces, digamos así, una vez cada 10 años, una vez cada 5 años, mientras que los exteriores se pintan mucho más frecuentemente. Es un error de concepto. Lo que pasa es que dijeron, no, afuera no hay ningún problema, los pigmentos de plomo son mucho más baratos y por ahí es donde se fueron. Lo que usted mencionaba en un inicio. ¿Qué es lo que toca hacer? Yo creo que deberíamos entrar en una campaña, que es lo que se hizo también, por ejemplo, en Estados Unidos, de una cuantificación de viviendas, o cada uno de los propietarios debería hacer una evaluación, que no le haga el pintor y que no aparezca por ahí tampoco una empresa de pinturas que le diga yo le voy a dar haciendo gratis y le cambio por otra pintura, porque podría convertirse en un nuevo negocio no tan, digamos así, ético. ¿Por qué? Es que además la gente no sabe cómo comprobar. Exacto. Porque es lo que decíamos, no es que todas las pinturas tienen en su etiqueta el contenido de plomo. Exacto. Y por ejemplo, hay materiales o instrumentos muy sensibles que detectan
una muy pequeña proporción, por ejemplo, 10, 15, 20, 30 partes por millón. Y claro, aparece. Y si es que uno no entiende que esos son los niveles normales, que eso existe, menos de eso va a ser imposible. Pero le pueden jugar, como se dice vulgarmente, al susto. Y le digan, vea, su pared tiene plomo, cambie de pintura, ¿no? Y le van a lijar, van a cambiar, van a hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que informarse bien, hay que entender que no todo tiene que ser cambiado, pero sí debemos de evaluar y quizás entrar en una campaña con las autoridades. ¿Quién tendría, no sé, se me ocurre, ¿no? Y no sé si estoy hablando mal, pero usted va a conocer un poco más de este tema. Tal vez el realizar una especie de censo de las viviendas. Sí, eso es completamente factible. ¿A cargo de quién estaría? ¿Cómo realizar este censo? ¿Y qué nomás determinaría para saber, digamos, qué niveles de plomo podría estar conteniendo la misma ciudad en sí? Nosotros como universidad estamos iniciando un proyecto, ahora ya a mayor escala, en donde vamos a hacer evaluaciones en distintas zonas. Quizás lo que podríamos pensar, y eso se me ocurre en este momento, es quizás tener una lista, una suerte de un formulario de inscripción para nosotros visitarles. No estamos pensando en que nosotros vamos a pintar, vamos a cambiarle la pintura y nada por el estilo. Hacer un análisis de los niveles de plomo. Pero es un análisis exactamente de lo que tiene y que se tomen las decisiones del caso. Pero, y aquí viene el otro punto clave, que tampoco es que hay que lijar, cambiar la pintura de la pared, coger y botar eso y que se vaya nomás al agua o que se vaya por la alcantarilla o al relleno sanitario. Hay que hacer un tratamiento particular de esos desechos. Exacto. Pues, claro. Y por otro lado, el pintor tiene que tener los cuidados del caso, porque si no va a aspirar toda esa pintura, que lo ha hecho durante años. Pero no vamos ahora a seguir provocando más ya teniendo el conocimiento que tenemos ahora. A mí me ha gustado muchísimo, digamos, de alguna manera estar a la cabeza de estas investigaciones, porque hemos tratado de generar conciencia en varios aspectos, principalmente enfocados a la salud. Habríamos expuesto en este espacio de los diferentes temas que hemos tratado, por ejemplo, la parte de la atracina como un pesticida que podría estar afectando a la salud. Y hablábamos un poco de esas recomendaciones que deberían tener, digamos, todas las empresas enfocadas a la agricultura. En este caso estamos hablando de empresas enfocadas a la parte de la construcción netamente y a la elaboración de pinturas. Si es que hablamos sobre estas recomendaciones que podríamos darles a ellos, ¿cuáles serían? Porque se necesitan también equipos especializados que, si bien es cierto, hoy por hoy no nos damos cuenta de las afectaciones a la salud, a largo plazo esto puede generar cáncer. Ya hemos hablado y se ha comprobado que el plomo puede generar cáncer, los metales pesados pueden generar cáncer, de retraso pues justamente el desarrollo cognitivo de los niños, pérdidas de bebés, abortos espontáneos en algunas mujeres, y a veces no entendemos el por qué. Y es justamente porque la enfermedad está en el aire y porque no somos consecuentes y conscientes de eso. Lo que usted decía, no es que nos vamos a dar cuenta después, ya nos estamos dando cuenta. Y ya se han dado cuenta en otros países, en Estados Unidos y toda la Unión Europea. Hablemos de Estados Unidos, ya, toca usted ahorita Estados Unidos. ¿Qué dice en Estados Unidos la normativa del manejo de pinturas, tanto en Estados Unidos como en Europa? Es máximo, porque ahí todo es bien estricto, tomando en cuenta que ya se pinta gypsum, por ejemplo. Sí, máximo 90 partes por millón. Es menos que aquí. Es menos que aquí. Aquí son 100, la nueva normativa dice 90, ojalá que entraría más rápido esa normativa. La otra cosa es que en Estados Unidos fue donde primero también se prohibió la gasolina con plomo. En Estados Unidos también es donde se está cambiando. Otra fuente súper importante, que aquí tenemos poco, pero todavía hay las tuberías que son de plomo y que finalmente también desprenden pequeñas cantidades, pequeñas trazas del metal y que se ingieren en el agua. Incluso hay una recomendación en Estados Unidos que se abra la llave y se deje correr el agua por 2 minutos para que la tubería se limpie y entonces ahí sí utilizar esa agua. O sea, a tal punto llegó que por una determinada cantidad de plomo en la sangre hay el cálculo que baja un 1% el cociente intelectual de la persona que está envenenada. Y las consecuencias que usted estaba hablando, que la veremos en el futuro, no están así, la estamos viendo en el momento. El cáncer usted menciona, pero por ejemplo, el plomo en la pintura, el plomo en general, cuando entra en la sangre, también comienza otros procesos de reemplazo de calcio, por ejemplo, en los huesos, que genera también cáncer. Luego también tiene usted, como es muy parecido eléctricamente, digamos así, al calcio, también
interfiere en el impulso nervioso. Y está más que demostrado que los cambios en el temperamento y comportamiento de las personas, de algunas personas que están envenenadas con plomo, se vuelven más agresivas, se vuelven más violentas, la capacidad de razonamiento es menor e incluso se llega a extremos como por ejemplo que comiencen con temblores en las manos, en la cabeza, que tengan visión borrosa. Luego hay falla renal y todo este tipo de, ya, el extremo del envenenamiento. La gente dice, Hugo, todo está contaminado entonces con metales pesados, vamos a tener que enfocarnos más a consumir productos naturales. Pero estas investigaciones y esto que exponemos no es con el afán de alguna manera de reducir compras en algunos productos que podrían estar contaminados, sino en la parte de generar conciencia que sí se puede. Exactamente, y la solución no existe de la noche a la mañana. Si es que nosotros no asumimos en este momento la responsabilidad de usted que tiene una hija de menos de un año, creo, un año y un poquito más, ¿no es cierto? La idea es que su hija cuando llegue a 20 años tenga un ambiente relativamente sano. Es pensar en nuevas generaciones. Es que es pensar en el país, es pensar en las nuevas generaciones, es pensar en el futuro. Y vámonos, si quiere, veámonos en el espejo. Yo tengo 55 años. Tengo la esperanza de vida de llegar a los 75 años, pero si es que mis condiciones ambientales en donde estoy viviendo son mejores, quizás mi vejez va a ser un poco mejor y no tan calamitosa como la de las muchas personas que comienzan a desarrollar enfermedades. O sea, el tema renal es brutal. Primero es trágico, segundo carísimo, tercero es una vida calamitosa. Igual, otra cosa. Hay estudios recientes que se están ligando la presencia de plomo en sangre en problemas cardiovasculares. Entonces, muchos de los ataques cardíacos, ¿no?, y de la inflamación de las arterias cardíacas que luego producen los ateromas estos, se debe a la presencia de plomo en sangre. El Ministerio de Salud no dice mucho sobre cómo deberíamos hacer una evaluación general. Eso sí le digo. Por ejemplo, nosotros aquí en el tema de la atracina, yo me contacté con Agrocalidad y en su momento también con el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud me decía, no, comunícate con Agrocalidad. Agrocalidad me decía, no es una competencia nuestra, es una competencia del Ministerio de Salud. Entonces no se trata de lanzarse la pelotita entre las autoridades, se trata de emprender estrategias y soluciones a un tema. No me compete, no importa si no te compete, en todo caso tú tienes cierta responsabilidad en cuál es la propuesta. Exacto, y uno de los puntos que deberíamos comenzar ahora a estudiar es cuán contaminados estamos los seres humanos. Nosotros podemos hablar de los peces, podemos hablar de las conchas, podemos hablar de las plantas, de los tomates, del agua, pero es tan difícil trabajar con los seres humanos. Hay todo un tema de los comités de éticas, pero el Ministerio de Salud, conjuntamente con las universidades, deberíamos entrar a evaluar. Como le digo, el hecho. Y ahí va lo que yo le digo, y que justamente nos saltamos de esta parte que me parece importante. ¿Qué recomendaciones podemos darle a la gente del sector de la construcción y de las pinturas? ¿Cómo debería ser el manejo, digamos, de este tipo de sustancias y con qué precauciones? Ustedes como científicos, nosotros fuimos al laboratorio y tenemos, no sé si David me puede ayudar con las imágenes, vimos, ustedes utilizan mascarilla, guantes, todo el tiempo se está desinfectando las zonas justamente por el plomo que tiene y por la conciencia que ustedes están tratando de generar. ¿Cómo debería ser el manejo para la gente que trabaja en pinturas? Yo estoy convencido de que las medidas de seguridad que se deben tomar no deben ser algo ya habitual y no excepcional. Y el gremio de la construcción debe exigir que los materiales que se utilicen cumplan con estas normativas. Y deberían ir un paso más allá. ¿Cómo cumplir con estas normativas tomando en cuenta que varios de los productos que se utilizan son a veces importados? Ahí entra el INEN, entran las aduanas, pero también hay fabricación nacional. Y hay fabricación nacional que es muy buena y hay fabricación nacional que es muy mala. Entonces, como le digo, seguramente con ustedes estuvimos haciendo este recorrido en uno de los barrios de Quito y encontramos una pintura con estas 700 partes por millón de plomo, muy por encima de todo lo permitido, ¿no es cierto? Exacto. No, en la blanca. En la blanca, que ahí están utilizando posiblemente óxido de plomo, que no se debería usar. Pero lo cogen, le ponen como un estabilizante. Seguramente no se utilizó una pintura importada, seguramente es una pintura de fabricación nacional. Y como en todo, hay productos nacionales fabulosos, extremadamente buenos,
que tienen ética en su fabricación, pero hay otros que no. Entonces, que se exijan los certificados, pero que se exija también un seguimiento externo. Y ese es el papel que cumple la universidad. Nosotros nunca decimos marcas, nosotros nunca decimos es que esta empresa, no se trata de eso, pero sí se trata de que si no aportamos como una institución para el bienestar de la comunidad, que es el fin último de la investigación es generar conocimiento para tomar decisiones. Y si no tomamos estas decisiones, entonces estamos destinados a seguir en el subdesarrollo. A mí me parece súper importante lo que usted ha dicho. ¿Cómo la gente puede comunicarse tal vez con ustedes, los que nos están viendo, para que se pueda hacer una evaluación tal vez de sus casas ante esta preocupación? Ustedes que tienen estos equipos que terminan siendo realmente costosos y que no se pueden conseguir de manera muy fácil para determinar los niveles de plomo, ¿cómo ayudar en el caso de que tal vez haya gente que necesita cuidar más aún su calidad de vida? Sí, y que quiere enterarse un poco de cómo está. Por ejemplo, hay incluso en Estados Unidos y en Europa se tomó la decisión de hacer una evaluación de todos los enlosados y tinas de baños, fregaderos, lavamanos, etcétera, etcétera, porque estos enlosados tienen pigmentos, un pigmento blanco, que es el óxido de plomo o carbonato de plomo. Ellos eliminaron todo, hicieron una campaña gigantesca para cambiar todo eso. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que su población bajó un 5% su cociente intelectual entre los años 70 y 80. Yo le voy a decir otro ejemplo. O sea, vamos a hablar de que todo está contaminado, pero que sí se puede generar, digamos, conciencia. Las calzas de los dientes. Claro, las amalgamas. Ahora son completamente distintas, justamente por eso, porque ya hay una conciencia de parte de los doctores ante la calidad de lo que quieren utilizar pues, en los seres humanos. Claro. Entonces sí se puede, poquito a poquito ir cambiando. Antes ustedes siempre habrán visto que las calzas se veían como medio metalizadas. Claro, es que eso era amalgama y eso era una locura, digamos así, porque tenía mercurio con plata y algo de plomo. Y estaba ahí. Y ya, sí, en un momento dado es aceptable, pero cuando tenemos conocimiento y no se toman decisiones, me parece que eso es una acción, digamos así, un poco tonta, por no decirlo alguna otra cosa. Y el no tomar decisiones ahora nos va a costar más en el futuro. Dejamos esto sobre la mesa, como yo les dije, con la corresponsabilidad que nosotros tenemos como medio de comunicación de difundir estas investigaciones realizadas por la Universidad Católica, no con el afán de molestar a la industria, no con el afán de asustarlos, sino con el afán de generar conciencia y de creer que los cambios no son para mañana, sino son a largo plazo, pero se los puede realizar. Y otra cosa, nosotros como universidad no estamos buscando prestar el servicio. Esto quiero que quede claro, porque si no parecería que ahí puede haber un conflicto de interés. Claro. Pero sí podemos, y quizás si ustedes pueden poner mi dirección electrónica. ¿Cuál es su dirección para que justamente también desde producción la tenga? hnavarrete@puse.edu.es. Otra vez repitamos para que la gente pueda tener. hnavarrete@puse.edu.es. Y podemos ir, no sé, a algunas casas, no sé cuántas, gratuitamente, y hacer una evaluación general. De esa manera nosotros, y las casas antiguas en particular, pero incluso casas modernas, porque como le decía, la pintura que vimos con usted era una pintura nuevita, estaba recién puesta y no cumplía con absolutamente ningún tipo de norma. Y con eso también tenemos más herramientas quizás para presionar al Ministerio de la Producción, presionar al INEN y presionar al consumidor para que exija un etiquetado en el que le diga esta pintura tiene 300 tantos niveles de plomo. ppm, sobrepasa lo permitido. Sí, o cumple con lo permitido o tiene menos que el máximo permitido. Hugo, siempre es un gusto conversar con usted, nutrirnos de esos conocimientos y de esa, pues, justamente conciencia que estamos tratando de generar. Hoy a través de nuestras redes sociales ustedes verán también un extracto de esta información y hoy les ofrezco, porque ya está listo, el día de hoy a través de Visionarios DC publicaremos un primer reel en donde vamos a hablar justamente de lo que les contaba Hugo. Realizamos un recorrido por un barrio, por algunos sitios de hecho de Quito, en donde se determinó que varias pinturas sí respetan estos estatutos mientras otras no, y cómo de alguna manera pues dar justamente este cambio que tanto se quiere. Hugo, siempre un gusto tenerlo aquí. Carlas, muchísimas gracias. Muy amable. A todos ustedes, gracias por compartir estos contenidos, gracias por comentarlos, gracias por difundirlos. Como yo les digo, esto también es de suma importancia, no solamente los temas políticos, los temas de salud
salud, los temas sociales son los que van a hacer que a largo plazo nuestro mundo y nuestras futuras generaciones puedan tener un mejor porvenir. Gracias por compartir, como ya les dije, toda la información que nosotros aquí como medio de comunicación difundimos para ustedes, porque aquí hacemos periodismo reflexivo. Una excelente jornada para todos.